Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuando uno escucha la palabra leyenda, casi de inmediato se remite a la idea de una fantasía, algo que no existe, un mito, algo que las personas de una cierta región inventaron hace mucho tiempo, pero que no tiene una realidad, es, per se, una fantasía. Sin embargo, en Relatos del lado oscuro estamos seguros de que muchas leyendas no solamente tienen un origen que pudiera ser real, basado en algo que se vivió, en algo que se vio, en algo que realmente pasó, sino que además puede seguir pasando. Y es que, en Relatos del lado oscuro, recibimos muchos relatos, muchas historias, muchos casos que incluyen aspectos relacionados con leyendas, es decir, personas que vivieron experiencias que pueden ser atribuibles a una leyenda que se podría pensar, de acuerdo con los eruditos, no es otra cosa que una fantasía. Pero estamos convencidos de que a veces va mucho más allá. Esta noche vamos a platicar leyendas argentinas. Pero no solo platicar la leyenda, sino ir un poquito más allá, escuchar las voces que cuentan cosas, para entender que quizá detrás de nuestra loca idea de que una leyenda es fantasía, ocurre algo inexplicable, algo que no podemos entender del todo y que puede tener algún significado especial. Le empiezo platicando con la leyenda de la luz mala. La luz mala se conoce también como el candil del diablo, el farol del diablo, el farol de Mandinga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste? Las personas aseguran, en ciertos lugares, siempre por la noche, ver una extraña luz. Es intensa, pero no es demasiado grande. Es clara, se puede ver que está flotando, pero al mismo tiempo no es cercana. No llega a chocar con las personas. Y si uno comienza a caminar detrás de ella, la luz se va alejando conforme uno intenta alcanzarla. Permanece durante mucho rato. La luz mala no desaparece como si fuera un relámpago en el cielo. No desaparece como los fuegos de San Telmo, que ocurren a gran altura. No. La luz mala ocurre a baja altura, pero no es una centella de bola o un relámpago de bola. Eso es otra cosa, y eso está muy documentado y ocurre paralelamente de día o de noche, y requiere ciertas condiciones, como la presencia de un elemento que genere estática, cerca de las vías del tren, por ejemplo, que haya viento en las copas de árboles secos. En el caso de la luz mala, no es así. Esto puede ocurrir siempre de noche, sin que haya condiciones necesarias para que se forme, por ejemplo, una centella. Y la duración de un encuentro con la luz mala puede prolongarse por mucho tiempo. Las centellas suelen ser breves, si acaso unos segundos, y cuando hay una fuente intensa de estática puede prolongarse hasta 1 minuto. La luz mala permanece mucho rato, y lo peor es que en ocasiones son varias. Y eso es lo que se vuelve preocupante. El fenómeno como tal puede tener diferentes tonos. Puede ser simplemente una luz muy blanca, puede ser un tanto azulosa, llegando incluso en algunas ocasiones a ser una luz amarillenta o rojiza, aunque es menos frecuente. Normalmente sucede en lugares en los que no hay construcciones, lugares despejados, caminos, laderas de las montañas, valles. Y hay otro detalle peculiar. No emite ningún sonido. Es silencioso aquello, y se desplaza suavemente. La altura a la que se presenta puede ir desde unos pocos centímetros arriba del suelo hasta la altura de la cabeza de una persona. No llega más arriba.
Algunos aseguran que puede ser una esfera como de unos 30 centímetros, pero en realidad eso es muy poco probable, muy poco calculable. La luz mala aparece como una fuente de luz y punto, y se desplaza. ¿Pero qué dice la leyenda? Una cosa es lo que las personas reportan haber visto, pero la leyenda lo que explica es que la luz mala en realidad se trata de almas de personas muertas. Son almas errantes y están allí por una razón. Están buscando sus restos. Son personas que no fueron sepultadas en un camposanto, que la ubicación de sus esqueletos y de sus despojos no es clara, no ha sido reconocida y nunca fueron entregados a sus deudos. Esa es una parte, pero no siempre, porque a veces la luz mala pareciera buscar a alguien para que le siga y enseñarle un punto específico donde quizá esté guardado algo que quiere que sea recuperado. Se volvería entonces una especie de fantasma testificador, que da un testimonio de algo tratando de señalarlo, pero no hay comunicación. Y por último también puede convertirse en un vengador, en uno de esos fantasmas que busca castigar a alguien que en vida le hizo daño, pero no queda claro ¿a quién? Puesto que la persona a la que se le manifiesta esta luz misteriosa no parece tener ninguna relación con ningún hecho anterior. Es decir, que es una persona inocente y sin embargo la luz mala se aparece como buscando la venganza, pero puede haber pasado mucho tiempo. Y sí, ya sé. Ya me lo han dicho muchas veces. Muchas veces me han comentado que la luz mala en realidad son gases. Gases que producen fosforescencia. Gases producto de la descomposición paulatina y prolongada de restos orgánicos en el subsuelo. Bueno, pues es una cosa muy caprichosa. Déjame decirle que aquí la regla de Occam opera al revés, porque si usted piensa que los restos orgánicos, que pueden ser pedazos de animales, pedazos de seres humanos a poca profundidad, producen gases que suben a la atmósfera y permanecen ahí brillando durante mucho rato, entonces no podría explicar cómo es que una persona puede seguir a la luz mala durante mucho rato sin alcanzarla, cambiar de dirección, cruzar por encima de un puente. ¡Ah, eso no lo sabía! Pero hay testigos que aseguran que una luz mala puede montar sobre el camino y cruzar un puente. Si fuese el gas desprendido de la descomposición con componentes que producen fosforescencia, permanecerían en un solo lugar, como los famosos fuegos de San Juan, que se supone que marcan un lugar donde hay un tesoro. Pero en realidad podría ser simplemente gases de pantano. En este caso es diferente. Esto tiene una intención. Tiene movimiento. Permanece demasiado tiempo para considerarse un simple fenómeno atmosférico. Y además, tiene un componente todavía peor. Suele ser mucho más visible en lugares en los que hubo situaciones, como por ejemplo batallas, ejecuciones, en donde los cuerpos quedaron expuestos, no se les dio sepultura o simplemente fueron arrojados a una cañada. Lugares en los que se libraron batallas importantes dejan este tipo de marcas, pero sobre todo cuando no hubo oportunidad de recuperar los cuerpos y darles una sepultura adecuada. Y otro detalle muy peculiar. Si bien este tipo de apariciones o este tipo de luces no son privativas de Argentina, ocurren otras manifestaciones similares como las luces de Hessdalen en el norte de Europa, las famosas luces conocidas como Will-o'-the-Wisp en Estados Unidos, y hay otras diferentes, pero esta tiene esa característica especial, mientras que las luces de Hessdalen podrían identificarse como una manifestación ufológica, Will-o'-the-Wisp son gases del pantano, y las extrañas luces de las carreteras de Estados Unidos podrían ser más bien un fenómeno relacionado con los ovnis. El caso particular de la luz mala
de Argentina. Es especial por varias razones, como le decía, pero una de ellas es esta intención que denota este comportamiento casi inteligente. Le cuento una historia. Déjeme que le platique. Esta historia nos la compartió Óscar Eduardo, y él nos platica que en La Pampa, en el pueblo de Toay, Santa Rosa, en los años 40, un hombre vivió una experiencia muy loca. En aquellos años la región era una región completamente agrícola, grandes campos abiertos, extensiones planas con mínimos montículos, baja vegetación, ganado, pastizales, arroyitos, un paraíso en la tierra. En ese sitio se encontraba un rancho perteneciente a un señor italiano, un inmigrante. Era un hombre afectuoso, una buena persona, que había recibido a Ruperto, que resulta ser pariente de Óscar. Don Ruperto, en los años 40, era un jovencillo, 17, 18 años, pero convertido en hombre. Hecho un hombre de campo, uno de esos tipos que se levanta antes de que salga el sol y trabaja todo el día. Se había ganado el cariño de aquel italiano que lo había retomado como si fuera un hijo. Vivía en la casa del rancho, trabajaba a la par del dueño y obviamente había llegado a ser una especie de caporal. No era un rancho muy grande. Tenía ganado y tenía unos 10 caballos. Los caballos eran usados precisamente por la peonada, por los gauchos, para ir a traer los animales y bajarlos cuando había que traerlos a los corrales. Normalmente, los caballos andaban por ahí sueltos. Hasta que era necesario traerlos, iban por ellos, los metían al corral, les ponían, ellos le llaman, no es como la silla, sino más bien es una especie de cobertor acolchado que se le pone encima al caballo con algunos elementos, que es más suave que una silla de montar. Y con esto montaban. En fin, la historia de este hombre era una historia de trabajo. Y una historia de gente muy sincera. La gente de campo de aquellos lugares era gente que podía andar de noche en los lugares más solitarios que se pueda imaginar sin el menor miedo, siempre con el facón, que es una especie de cuchillo que llevaban aquí, con la habilidad para manejarlo. No tenían miedo. Podían andar, subir, bajar. Pero era una región en la que se hablaban muchas historias. Y una de ellas era la luz mala. En este sitio sabían que allá, en el monte, en una ladera de un monte, habían asesinado a mucha gente hace muchos años. Había habido batallas, peleas, balaceras, y un día capturaron a muchos y los llevaron allá y nunca volvieron. Allá los dejaron. Y así que la gente decía que en esa zona había luz mala. Es decir, las almas de aquellos que habían caído muertos y que nadie levantó. Pero este hombre no tenía miedo ni a eso. Uno de esos días el patrón le pide que vaya y traiga los caballos, los que están pastando por allá perdidos. Al día siguiente van a arrear ganado desde las laderas y necesitan los 10 caballos. Ruperto, quien es un muchacho joven, un hombre muy fuerte, a pesar de que ya ha caído la noche, se monta en el caballo, conoce aquellas tierras como se conoce a sí mismo. Sin pensarlo 2 veces, arranca montado allá. Avanza montado en uno de los caballos y observa a la distancia a los animales. Entonces empieza a rodearlos para irlos lazando, irlos poniendo juntos. El asunto está en que, conforme avanza, se percata que a la distancia, allá lejos, por la vereda que tiene que transitar, hay una especie de fuego. Él pensaría en ese momento que era básicamente el fuego de alguien. Alguien estaba haciendo una fogata por allá lejos. El problema es quién. Puesto que en el rancho estaba ya la gente allá, estaban durmiendo, los vaqueros, todo eso, el patrón. Pero ¿quién habría hecho ese fuego? A pesar de esto, sigue montado a su caballo en aquellas latitudes tan solitarias. Y conforme va avanzando, su caballo empieza a ponerse nervioso. Siente claramente cómo el animal comienza a respirar forzadamente, cómo comienza a golpetear con las pezuñas de una forma rara. Para ese momento ya traía consigo un par de caballos más que había amarrado y están reaccionando exactamente iguales. La tropilla de caballos, como le llaman ellos.
resoplar, intentar regresarse, moverse raro. A él le sorprende aquella situación. Nunca le había pasado. Pero sigue adelante. Hasta que de pronto aquella cosa, aquel fuego que él pensó que era la fogata de alguien, se acerca. Y se acerca. Y se acerca. Y es cuando se da cuenta que no es una fogata. Es una luz. Es una esfera de luz. Debe de estar a su misma altura. Esto es, a 1,80 m, 2 metros del nivel del piso. Está frente a él, lleva varios minutos viéndola. Está viendo aquello. Cuando se mueve un poco a la derecha, jala el caballo para ir a la derecha y aquella cosa, ¡bum!, enseguida se mueve y se coloca frente a él. Él retrocede un poco los animales, vuelve a picar espuela para acelerar el paso, arranca a toda carrera y aquella cosa enseguida se coloca frente a él. Agarra nuevamente vuelo y se mueve hacia la izquierda nuevamente, aquella cosa se va poniendo y lo va llevando y lo va llevando. Si él gira a la derecha, aquello se le mueve enfrente. Si él gira a la izquierda, aquello se le pone enfrente. No siente miedo. No siente miedo, pero cada vez aquella cosa se mueve y es cuando ya, inquieto, molesto, cansado de estar girando con el caballo para acá y para allá, viendo que los animales están desquiciados por completo, toma una decisión muy sabia. No va a prestar más atención a esto. No le interesa. Por ahí encuentra un matorral, un arbolillo. Baja del caballo, amarra su caballo, amarra a los otros animales, saca aquello, ellos le llaman el recado, a la cosa que le ponen sobre el animal. Baja el recado, lo tira al piso, saca sus cosas y se acuesta. Aquella luz extraña sigue ahí. Está ahí parada, está flotando ahí. Él no le presta atención. Ni siquiera la mira. Se voltea para otro lado para no verla. Claro está que no duerme. Y de cuando en cuando levanta un poco la cabeza para asegurarse que aquello no venga hacia donde está. No sabe si es para bien o para mal, pero aquello sigue mirándolo, como si hubiera una persona ahí a la distancia, hasta que amanece. Cuando finalmente amanece, se levanta, toma aquello que le llaman el recado, lo pone encima del animal, asegura sus cosas, se monta y se da cuenta que está lejísimos de su destino, kilómetros fuera de su ruta y cerca de una barranca muy peligrosa. Aquella luz lo había estado guiando, lo había estado llevando para tirarlo a la barranca. La luz mala. Puede ser un alma en pena que busca que alguien encuentre sus restos para recuperarlos y darle sepultura. Un alma en pena que busca a alguien que saque un tesoro o lo que puede pensarse como un tesoro, o una luz mala puede ser un alma vengativa que no soporta ver a un muchacho joven en un caballo a mitad de la noche y busca desbarrancarlo, acabar con él. Volvió al rancho, muy tarde, con todos los animales, muy nervioso por el tiempo y por todo lo que había vivido. Cuando llegó allá, el dueño salió a recibirlo. ¿Qué había pasado? Lo tenía como un hijo. Y cuando él explica, con temor de que se fueran a reír, obviamente le daba miedo que se fueran a reír de él. Pero aquella gente no solo no se rió, sino que lo hicieron pasar, le dieron ahí unos brebajes para ayudarlo porque la impresión es fuerte. Y le platicaron que muchos de ellos alguna vez ya habían visto eso. Algunos incluso habían ido a buscar el lugar. Ahí donde la habían visto, pudieron localizar el sitio, ver unos árboles, algo que marcaba, y cuando fueron a buscar encontraron cosas. Desde restos humanos, esqueletos. Pero a veces no había tal. No había cuerpos, pero había vasijas, restos arqueológicos o alguna cosa que alguien había ocultado allí. Pero muchos otros fueron siguiendo la luz mala y nunca volvieron. Así es que corrió con suerte y tomó la decisión sabia, aunque también se pueden hacer otras cosas. Hay quienes aseguran que cuando te encuentras con una luz mala, no debes verla de frente, no debes intentar seguirla, no debes intentar evadirla. Lo que se debe de hacer es plantarse en el suelo, levantar la vista al cielo, comenzar a rezar y después sacar el facón con todo y funda, y mordiendo la funda, arrancar a caminar. La luz mala no soporta eso por alguna razón.
Si alguien trae el facón y lo muerde entre los dientes y va caminando con esto entre los dientes, la luz mala se va alejando, se va alejando, se va alejando y se pierde. Hay ambiciosos que han ido a buscar el lugar, pensando encontrar grandes tesoros, pero no es así. La luz mala señala algo que le era importante. No significa que sea importante para los demás. Por eso muchos han encontrado idolitos, cazuelas, pedazos de barro, el cuerpo de alguien, ropa vieja, cosas que para alguien significaban algo. Pero no necesariamente es un tesoro, y hay un secreto. Para aquellos que han ido a buscarlo. Si no tuvieron el cuidado de pedir permiso y pedir perdón por tocar, la luz mala los va a seguir para siempre. Y ahí sí, ni aunque muerdas nada, ni aunque reces nada, aquello te va a seguir. Y puede acabar contigo. Y si usted pensaba que esta es una historia muy antigua, por allá perdida en el velo del tiempo, en el año 2010, hubo varios incidentes en una carretera cercana a este sitio que le he descrito en La Pampa, en Santa Rosa. Los incidentes fueron especialmente notorios porque choferes de grandes camiones de carretera reportaron a las autoridades que había una extraña luz en la carretera que se les plantaba enfrente y no los dejaba pasar, y que además provocaba que se distrajeran. Varios de ellos salieron de la carretera, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solamente el susto, y al ser preguntados por qué pasó, aseguraban que una extraña luz se había plantado frente a ellos en la carretera, año 2010. Las leyendas no necesariamente pasaron allá en la época de la colonia y se quedaron en el olvido, también pasan ahora. Claro, para la ciencia y para todas las personas que siempre tienen una buena explicación, se trata solo de gases, producto de la descomposición que genera estas nubecillas de fosforescencia que te persiguen cuando vas en un camión a 80 kilómetros por hora. No sé usted, pero a mí me parece que no se explica bien el tema. Algo no está bien. Muchísimas gracias a Óscar Eduardo Antidín, quien nos ha compartido este caso. Él conoció a Ruperto y da fe de que era un hombre cabal, recio, inteligente y que siempre decía la verdad. ¿Qué le parece? Pero esa solo es la primera historia. Por aquí tengo otra que me gusta mucho. Santiago del Estero. ¿Ha oído hablar usted de este lugar? Es un sitio muy interesante. No es una región muy próspera, no es de las regiones más prósperas de la Argentina. De hecho, es de las regiones más pobres. Es muy caliente. Cuando hace calor puede llegar arriba de 50 grados, 51, 49. La vegetación es escasa. Muchas cactáceas, plantas bajas, zonas arenosas. Cuando hace frío, hace mucho frío, pero es lo menos del tiempo. La mayor parte del tiempo hace mucho calor. Pero ¿sabe algo? Las personas son cálidas. Dan la bienvenida incluso a los extraños. Nadie te roba. Estás sentado afuera de tu casa en una poltrona platicando con el vecino de enfrente y si alguien pasa, puede sentarse ahí junto a tomar unos mates. Porque también se le convida. Y si no hay problema y si tiene el tiempo, ¿por qué no también a comer un poco de asado? A comer unas empanadas, porque la gente es así, de lo que tiene te da. Y las puertas, en general las casas, no tienen grandes portones. Aún hoy en día sigue siendo así. Mientras que tantito más para allá, en las regiones de Tucumán o en las grandes ciudades, hay que andarse con cuidado. Hay mucho ratero. Pero acá no. En esta zona, a pesar del mal gobierno que han tenido algunas veces y de los problemas económicos y de todo, sigue siendo un lugar lleno de gente buena, pero también de una historia tremenda. En este lugar se cree que existe el alma mula, también conocida como ánima mula. Es un ser espectral espantoso. Es un ser terrible. Se lo voy a describir un poco. El alma mula o ánima mula
Es una mezcla entre un perro grande, una mula, un burro. Es un animal grande, fuerte, hediondo, produce un olor nauseabundo a donde va. Tiene el cabello, los pelos, de una forma extraña. Puede ser de un color oscuro, marrón o bien negro. Siempre sale de noche, siempre pasada la medianoche. Suele andar por las calles, produciendo sonidos muy violentos, muy fuertes. Se puede escuchar cómo los cascos golpean contra el pavimento, e incluso hacen vibrar. Se le puede ver. No solamente es un espectro que se oye, sino que se ve. El ánima mula, además, puede ser increíblemente peligrosa. Suele comer animales pequeños. No es raro que después de una noche en la que se escuchó y se vio al ánima mula, amanezcan pollos, puercos, chanchos, en condiciones raras. Normalmente aparecen como si les hubieran chupado el interior, como si solo quedara el cuero, como si les hubieran sacado todo el relleno. La sangre, los perros especialmente, perciben esta presencia, pero suelen salir muy mal librados, con heridas, raspones, como si los hubieran arrastrado en el piso, pelones en algunas partes y muy lastimados, porque esta criatura es increíblemente fuerte. Los sonidos que emite van desde una especie de rebuznar, propio de una mula, hasta un grito de mujer mezclado con aquello. Y un sonido que es especialmente preocupante, el sonido de pesadas cadenas que golpean el piso conforme avanza el ánima mula. Una serie de cadenas golpean el piso y esto provoca chispas que brillan en la oscuridad. Sumado eso, a algunos testimonios que aseguran que los ojos pueden ser de un rojo encendido y que en algunos casos, quizá un poco fantasioso, han visto que arroja fuego por el hocico. Pero lo más peligroso es que el alma mula no se contenta con comerse los pollitos, la gallinita, el chancho, sino que también si encuentra un niño que no está bautizado, dalo por muerto. Es vengativa, es cruel. Si encuentra por ahí a un varón, también lo puede matar. No tiene problema en matar a un adulto fácilmente porque la patada del ánima mula es 10 veces peor que la patada de una mula real. ¿Pero qué es? Ya le describí cómo se ve. Tiene estas grandes orejas, más grandes que las de un jumento o de una mula. Ya le describí que es un animal pesado, que su caminar se escucha, que arrastra cadenas, pero ¿qué rayos es? Y es ahí en donde está el problema, y es ahí en donde esta historia no es para niños. El ánima mula es una mujer que ha sido maldecida por haber cometido incesto o haberse relacionado sexualmente con un cura. Por lo tanto, se cree en Santiago del Estero, y solamente ahí, que ha sido maldecida. Pero es que además, en Santiago del Estero, en donde vive toda esta gente tan cariñosa, también hay muchas otras cosas que no son tan cariñosas. No es extraño que se utilicen los gualichos, los embrujos, que haya amarres, que haya pactos con el demonio, que haya reuniones de brujas. En este sitio viene mucha gente de muchos lugares a buscar quien le haga un trabajo. Nuestro amigo que nos ha compartido esto es ni más ni menos que un vecino de aquella región. Y él nos platica que en la iglesia católica, justo enfrente, había un lugar en donde una bruja se anunciaba para hacer trabajos de hechicería hasta con un letrerito luminoso. Nuestro amigo José Rafael Jiménez nos platica que aquello era el colmo, porque todo el mundo sabía que aquí había hechicería y magia negra. Desde Palomayombe, Macumba, etcétera, etcétera, lo que usted quiera y mande. Por ello, es que la gente cree que en este lugar surgió eso, pero ¿quiere que le diga algo? El ánima mula no es una, sino muchas. Son personas que fueron maldecidas y vagan, pero no están muertas. Están transformadas. Es una especie de nahualismo. Son personas cuya maldición las convierte en ciertas noches
en una bestia que deambula buscando causar estragos, matar, comer, lastimar. No olvide que en Santiago del Estero también era un lugar de pactos con el demonio, y José Rafael nos ha dado varios ejemplos de personas famosas que se dice que hicieron pacto allá. Así que en este sitio, esta maldición recaería sobre ciertas personas. Algunos creen que también son varones. Algunos piensan que solo son mujeres. No lo sé de cierto. No les he preguntado. Pero las personas creen que no se trata de una, sino que esto va cambiando. Y que, por cierto, hay diferencias. Por ejemplo, una persona que es joven, en vida, o sea que tiene poco tiempo de haber caído en esta maldición, aparecerá sin cadenas. Pero conforme el tiempo va pasando, y su actitud recalcitrante en el pecado la va llevando más y más y más, la maldición se va haciendo más fuerte y entonces va apareciendo con más cadenas, y se vuelve más peligrosa y más violenta. El alma mula suele deambular después de las 12 de la noche. Martes o jueves, que son los días de reunión de brujas, pero también los días cuando cambia el clima y cuando hay mucho viento. El viento es el momento en el que mejor se mueve, por alguna extraña razón. El alma mula comienza a vagar. Los perros se desquician por completo. Es una locura cuando un alma mula anda por ahí. Se sabe porque los perros comienzan a aullar como nunca. Comienzan a desquiciarse, a tratar de atacar de alguna forma, rasgan las paredes, tratan de ir allá para defender a sus dueños. El alma mula, sin embargo, también los puede matar, y sin mucho problema. Y se los puede comer también. Busca eso. Busca personas en las cuales desquitarse, busca hombres, y eso es lo más peligroso. Verá, el alma mula tiene, entre otras características, la posibilidad de embaucar a un varón. Hay quienes dicen que también al revés. Pero bueno, el hecho es que es capaz de embaucar, de engañar, de atraer y de llevar. Pero la persona va a quedar sumida en una especie de enamoramiento, en una especie de perdición, en un deseo de lujuria que no puede ser satisfecho y que le va a causar la muerte. Pero al amanecer, el alma mula vuelve a ser la persona. Regresa a su casa, al lugar donde vive, y vuelve a ser la persona. Pero aquel individuo que ha quedado infatuado se perderá, terminará loco, si no es que muerto. Claro está que también hay formas de defenderse. El alma mula no es invulnerable. Una técnica que hay, muy sencilla, para acabar con un alma mula, para devolverla a su forma humana y que no pueda recuperar la forma animal, es pararse a media calle cuando se escucha que se acerca un varón valiente. Tiene que ser muy arriesgado y no sentir miedo. Se parará en la calle y con un cuchillo metálico deberá marcar una especie de rectángulo, tratando de simular que es una habitación, un cuarto de una casa. Al frente le pondrá una puertita. Después, adentro, pintará una cruz y se sentará ahí a esperar, o se hincará. Una vez que el alma mula aparece, deberá empezar a rezar, a pedir la ayuda del cielo, y cuando aquel animal lo vea se irá acercando. Se irá acercando, se irá acercando, y cuando entre en aquel espacio que está protegido, deberá marcarle con el cuchillo, cortarle, ya sea cortar una oreja, cortar en el cuello a un lado. No se trata de matar, se trata de que sangre, y al darse cuenta que está sangrando, intentará escapar, pero irá dejando un reguero de sangre que llevará a identificar el lugar al que pertenece. Habiendo encontrado el lugar al que pertenece, cuando se descubre la identidad del alma mula, inmediatamente cualquier poder, cualquier fuerza, se pierde. El alma ya está perdida, la maldición ya es definitiva, pero volverá a ser una persona y ya no podrá hacer ese cambio a esa figura demoníaca. Es lo que se cree. Pero también hay otro detalle. Si la persona, el varón que se va a poner ahí, el valentón, siente miedo en el último minuto, está perdido. De una cos o de una patada o de lo que sea, estará muerto.
lo va a matar, lo va a despedazar en el piso, para después seguir su camino. Y hay otro problema todavía mayor. Si el alma mula lleva mucho tiempo siendo maldecida, es decir, que ya lleva mucho tiempo en esa actitud recalcitrante de pecado, no hay forma de cambiarla. Y no valdrá de nada el corte de la oreja, mirar al cielo, rezar, no servirá de nada. Porque ya está perdida. Y lo único que se puede hacer es correr, escapar, alejarse lo más posible. El alma mula, entre otras muchas cosas, tiene esa característica de enrarecer el ambiente. Cuando un alma mula se acerca a una casa, por ejemplo, se puede primero percibir el olor horrible. Segundo, el cambio de actitud de los animales, gallinas, todo se esconde, todo es mucho ruido, producen mucho ruido. Los perros se desquician, pero cuando está más cerca, aún en los días de mucho calor va a hacer mucho frío, repentinamente, y el viento se volverá una locura. Es el momento en el que más vale empezar a rezar y ver de qué manera proteger a los chiquillos, porque el alma mula también gusta mucho de los niños. Son sus favoritos, pero como ya le digo, es una persona que ha sido maldecida por su actitud en el pecado y específicamente por el pecado del incesto y la relación con hombres de Dios. Y me imagino que también con mujeres. La leyenda no es específica en ese sentido, pero al igual que como le he platicado el caso de la luz mala, el caso del ánima mula podría parecer simplemente otra de esas tantas leyendas allá en la época de las cavernas, en la época de la colonia, cuando se decía que don Fernando de Aragón se encontró, y no es cierto. La realidad es que las historias del ánima mula todavía se dan, todavía ocurren. Lo que nos lleva a pensar que la parte del mito aquella del origen podría no ser tan real como un fenómeno paranormal en donde una aparición demoníaca de esta naturaleza ronda las calles, y es que el ánima mula se parece en muchos aspectos a una lamia, a un demonio seductor. Por varias razones, salvo por la apariencia, pero la peculiaridad de que se limita a ciertas zonas, como Santiago del Estero y quizá un poco más al norte, pero no va más allá. Este cambiforme, este ser demoníaco, no va más allá, es propio de estas regiones, quizá relacionado precisamente con la actividad de la zona. Y es ahí en donde José Rafael nos platica una historia. Es 1998 y él vive con su mamá y su hermana. El papá no era una fina persona, y un buen día agarró su maleta y nunca volvió, dejando a la mamá para que sostuviera a los dos hijos, para que les diera educación, para que terminara la casa, misma casa que por cierto había sido un obsequio del abuelo. Así que el padre nunca fue una figura predominante. Pero ¿para qué querían un papá si tenían una mamá poderosa? La mamá era policía, ¿sí? Y al mismo tiempo de que trabajaba de policía, se daba el tiempo para atender un pequeño comercio, una tiendita. Allá en la parte baja de la casa tenía una tienda. Y por fortuna los abuelos, el nono, vivían en la casa de al lado. Así que cuando aquellas noches mamá tenía que ir a trabajar en su cargo de policía y arriesgar la vida custodiando y vigilando las calles, los chicos tenían al abuelo y a la abuela al lado para ir allá y que les dieran una cenita caliente, los acompañaran a dormir, les contaran algunas historias. Era algo que apreciaban mucho, ese momento de sentarse en una mesa con el nono, la nona, y llegaba la mamá y les platicaba cosas porque quiere que le cuente algo. El hecho de tener un negocio, un comercio, en donde vendía de todo, significaba que también podía platicar con todas las vecinas de la colonia. Cuanta gente llegaba allá, le preguntaba si sabía de tal historia, le contaban algún suceso que habían encontrado y como era la mujer policía, obviamente, también le platicaban acerca de esos casos escabrosos, para ver si ella sabía algo, conocía, y luego ya en la tarde, después de la siesta, que por cierto en Santiago del Estero es una ley. ¿Quién no va a dormir siesta?
todo cierra. A la hora siesta, pues todo cierra, porque la gente tiene que tomar una siesta, obviamente, y ellos después de la siesta, cuando se sentaban a tomar unos mates y a platicar un rato antes de ir a dormir, la mamá solía ponerles al tanto de todo lo que se decía en el comercio. Era algo muy agradable para ellos. Ese momento de sentarse, estar cenando alguna cosa, tomando unos mates, no sé yo qué cosa estarían haciendo y platicando. No piense usted en teléfonos celulares, ni en gente que está perdida viendo TikToks, sino gente reunida platicando, conociendo un mundo y conociendo una familia. Y bueno, el caso es que aquello va. El abuelo a veces platica una cosa, la abuela otra cosa, y cada quien cuenta alguna cosilla muy linda y la vida es muy sabrosa, la casa está bien. En la parte de abajo está el comercio, están ahí unas cosas, la sala comedor, la cocina, no. En la parte de arriba está la recámara de la mamá que tiene vista al frente a la calle. La casa está en esquina. En la parte de atrás está el baño, la habitación de la hermana y la habitación de José Rafael. Luego sigue un patio y luego un callejón que corta de alguna forma y da a las dos calles. Es una esquina. Cuando cae la noche, bien, todos a dormir a las 9 de la noche, después de haber platicado unas historias tenebrosas, y es ahí cuando se enteran de algo medio macabro. Unos días atrás, una de las vecinas llegó a platicar que en su casa habían aparecido unas gallinas muertas muy raro, como si les hubieran chupado la sangre y todo el relleno. Por supuesto, la mamá de José Rafael lo que dijo fue: ha de haber sido un gato que se las comió. Pero estaban raras. Y el perro de esa casa había amanecido con unos raspones feos y unas heridas feas. Había sido una noche de muchos ladridos, de muchos ruidos raros. Aquella señora estaba espantada. Pero más espantada 2 días después, cuando llegó para comentar que el gato de la familia había aparecido muerto, igual, como si lo hubieran chupado. Y el perro estaba peor de lastimado. No prestaron tanta atención a aquello. Bueno, podía haber sido no sé cuánto. Pasan un par de días, una semana, y alguien más va y cuenta que las gallinitas, el perrito, el chanchito, y que oyeron unos lamentos horribles una noche, hacía pocos días. Unos alaridos a mitad de la noche que desgarraban por completo y se oía ese ruido raro como de un burro, como de un asno, como de un caballo, y luego en medio de eso los alaridos de esa mujer. Y de pronto, nada. Debe de haber sido un perro atropellado. Bueno, la mamá buscaba explicaciones para no espantar al prójimo, pero entonces llegan las vacaciones. José Rafael y su hermana. José Rafael tendría en ese momento unos 12 años, la hermana unos 14. Tienen vacaciones, las vacaciones del invierno. 2 semanas para estar en casa. Momento de ver series animadas hasta bien entrada la noche, viendo películas, viendo cosas. Ese día en particular, José Rafael recuerda que les dio la 1 de la mañana viendo el televisor. Cuando mamá llegó y los mandó a la cama, fueron a regañadientes porque querían más, pero cayeron dormidos rápidamente. Ambas recámaras estaban juntas al fondo de la casa. José Rafael recuerda que a eso de las 3 de la mañana, porque recuerda haber visto el reloj despertador de la habitación de la madre que marcaba pasadas las 3. Él recuerda haber despertado por unos sonidos raros y una vibración que hacía moverse la cama, como si un animal grande fuera pasando, porque hacía que vibrara, y enseguida el ladrido de perros, una jauría de perros, ladrando, tirando tarrascadas como si quisieran morder, y los propios perros de la casa, que tenían 2 perros muy fieros, como locos, lanzándose contra el portón. La casa de la mujer policía sí tenía un portón, mientras que la casa del abuelo tenía una reja baja y la de enfrente ni reja tenía. La casa de ellos sí tenía un portón fuerte, por seguridad. Y el hecho es que los perros se lanzan contra aquel portón como locos, no paran de ladrar, y él se levanta un poquito. Siente temor porque mientras esté escuchando aquellos ladridos de perros, de pronto escucha ese ¡ah!
¡ah!, que rasga el viento, porque al mismo tiempo el viento se ha vuelto loco, siente como todo se mueve, las ramas de los árboles, como todo golpea por el aire tan fuerte, y aquel grito en medio de la noche, los ladridos de los perros. Brinca de la cama y corre a la habitación de su hermana, abre la puerta, entra y le dice: ¿estás oyendo eso? Pero la hermana está tan espantada que no responde porque está tapada con las cobijas hasta arriba, sumamente espantada. Él no sabe qué hacer en ese momento y lo único que hace es correr a la habitación de la madre, golpear la puerta y decir: tengo mucho miedo, mamá, ábreme por favor. La mamá abre la puerta, le toma la cabeza, él voltea y alcanza a ver la hora. Pasa de las 3 de la mañana. La mamá le dice: no te preocupes, mijo, ve a dormir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y lo va encaminando mientras le frota la espalda un poquito. Todo va a estar bien. Pero mamá, qué cosa, que no sé cuánto. No te preocupes, mijito, todo va a estar bien, y lo manda a dormir. 10 minutos después está de pie nuevamente porque aquello hace que vibre el piso. Escucha el golpeteo de cadenas, los gritos de aquella cosa horrible y alcanza a asomarse por la ventana. Grave error, no hubiera hecho eso. Se asoma por la ventana del frente de la casa y alcanza a ver aquellos perros como locos tratando de morder a esta especie de animal, como perro, como grande, como del tamaño de un caballo, pero no, con estos enormes pabellones, con estas enormes orejas, moviéndose, tirando tascarradas. Los perros intentan agarrarle, pero no se atreven, y aquello va lanzando ese sonido horrible, aquel grito desgarrador. Él puede ver esto moviéndose en la calle. Él, José Rafael, lo vio, no es una cosa que le platicaron, lo vio. Mientras aquello emitía esos sonidos, horrorizado, corre a la habitación de su madre y vuelve a golpear la puerta. La madre le dice: tranquilo, es el alma mula. Joder, ¿cómo puedo estar tranquilo? Y dice: no te preocupes, no va a pasar nada. No puede entrar a la casa. La casa está protegida, los perros no la dejan entrar. Ya se va a seguir su camino y hasta ya sé quién es, no te preocupes. Vamos a la cama, lo va acompañando, lo acuesta, lo tapa con sus cobijas y regresa al frente. Evidentemente mamita no quiere que se espanten, pero en ese momento se escucha claramente cómo aquel animal, aquella cosa, aquel monstruo, se lanza contra la puerta aquella, contra el portón, con tal fuerza que parece que lo va a derribar. Los perros están como locos y entonces se escucha ¡pa! ¡pa! 2 balazos. Mamita es policía y no le tiembla la mano, sacó su arma de cargo, se asomó al balcón y tiró 2 balazos. No. Cuando vino José Rafael y preguntó: mamá, ¿la mataste? Ella responde: no, claro que no. Tiré al piso. Eso es una persona. Está maldita, pero es una persona. Ya se va, y ya sabe que por aquí no puede venir. Y sí, efectivamente. Pasados los días, volvieron a escucharla. Una noche de mucho viento, pero la escucharon por allá, unas calles más allá. Pasados otros días, la escucharon más allá. Luego en otro lado por acá. Se escuchaba lejos. Nunca más volvió, y al paso del tiempo dejó de oírse por completo. Cuando le preguntaron a la mamá por qué aquello, lo que dijo fue: mira, ya sabíamos quién era. Vivía en tal parte, un par de cuadras más allá, a media calle. El padre era un ebrio. Cuando murió el padre, ella se fue y dejó de aparecerse. Esa era el ánima mula, pero no quise pegarle porque finalmente era una persona. Pero además, no era la primera vez. Déjeme decirle que años atrás, en los años 60, el abuelo se había enfrentado contra otra alma mula, su propio nono. Una madrugada había escuchado ruidos raros, toda la madrugada había estado inquieta, escucharon los animales, los perros, escucharon todo aquello. Él tenía un perro grande, feroz, temible, pero que le era absolutamente leal, y esa madrugada alcanzó a escuchar los ruidos propios del alma mula, supo lo que venía, supo que estaba allí cuando la escuchó en su propio patio. No dudó en salir, porque aquella cosa había agarrado a su perro, al Terry, y lo estaba revolcando horriblemente. El abuelo se paró y le gritó: no te tengo miedo y ya sé quién eres. Aquella cosa se dio la vuelta y se le vino encima, pero el abuelo no bromeaba, no le sentía miedo, así es que agarró un tabique, y sin pensarlo 2 veces se lo zorrajó contra la cabeza, tomó otro tabique y se lo zorrajó contra el hombro, y aquel animal dio un salto y salió, librando la reja sin ningún problema, y se perdió. Aquella cosa horrible. El animal, su perro, Terry, vino rápido,
muy lastimado. Tomaría un par de días curarlo y sanarlo y varias semanas en lo que cicatrizó, pero sobrevivió. A los pocos días el abuelo fue a una casa donde tocó la puerta. Cuando le abrió una mujer mayor, con la cabeza vendada, obviamente por una herida, y con el brazo con un cabestrillo, porque no podía moverlo. El abuelo la saludó y le dijo: no vuelvas por mi casa, la siguiente vez el tabicazo va a ser de muerte. Sabía quién era. Aquella mujer simplemente agachó la cabeza y se metió a su casa. Porque el ánima mula, o alma mula, es una persona, está viva. Y no está para siempre. Está maldecida por sus pecados, por lo que usted quiera y mande. Pero está viva. Y hay quienes aseguran que también hay hombres que se convierten en alma mula, porque fueron crueles y porque hicieron cosas peores, mucho peores que las que le he contado. Pero habrá tiempo de platicar. Y tengo otro relato más, pero este es interesante. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del pombero? Pomberito con P, no es bombero, es un pombero. Es un duende. Y es una historia muy interesante. El pombero básicamente es el duende argentino por excelencia. Aunque también en Paraguay, en Uruguay hay ciertas regiones. Es una creencia guaraní, es una creencia de hace muchos años. El pombero es un guardián. Es un elemental de la naturaleza, es un duende. Y es un guardián de la tierra, es un guardián de los bosques, guardián de los animales. Y los seres humanos no le caemos bien. Así de fácil. No le caemos bien. Suele ser muy agresivo y al mismo tiempo muy malicioso. No es muy alto en algunas regiones, en otras regiones sí llega a ser muy alto, pero tiene características muy parecidas. Es muy oscuro, casi de color negro. Está cubierto de vello. Las manos, todo está cubierto de vello. Suele usar un sombrero de paja, desgastado, un pequeño saco, un costalito, en donde guarda cosas. Y suele ser sigiloso. Uno de estos duendes puede pasar desapercibido fácilmente. Puede entrar incluso por la rendija de la puerta, por el ojo de la cerradura, por ahí puede entrar. Puede simplemente no ser notado, pero se nota su presencia por muchas razones. Primero, porque suele causar mucho desorden. El pombero suele robar. Roba huevo de gallina, roba semillas, roba pan, roba lo que encuentra, la miel, la leche, todo lo que puede, porque le gusta. Pero también riega lo que no le gusta. No es raro que riegue todo lo que encuentra. Si usted deja algo acomodado, va a amanecer desordenado. Si usted deja el gallinero sin protección, probablemente las gallinas amanezcan desplumadas. Porque así es el pombero. Pierde los juguetes, tira las cosas, patea, empuja a las personas, pero también es sumamente peligroso. El pombero puede enojarse con una persona y puede llegar a matarla. A un varón adulto, fuerte, lo puede matar casi solo con tocarlo. Así que es peligroso. Y además es un duende pervertido. Es malicioso. Es un enano malicioso. Porque puede seducir a las mujeres, durmiéndolas, con su toque, con esas manos cubiertas de pelo suaves, con las que parece ser un seductor hasta que duerme a la persona, a la mujer, y puede abusar de ella. Ya ve por qué esto no es un programa para niños, porque esto no son los enanitos de Blancanieves, se trata de un mendigo enano puerco que puede seducir a una mujer. Es un abusador que puede entrar por la rendija de la puerta. Es perverso en ese sentido. Y también puede hacer que las personas se pierdan, porque además imita los sonidos. Puede imitar desde el canto de los pájaros en el día, el piar de los pollitos, para atraer a las personas, a los niños, para que crean que hay pollitos y vayan a buscarlos y los pierde. Puede hacer el sonido de un búho en la noche, pero también puede ser el sonido de la voz de tu madre llamándote, para perderte. Todo ello porque no le gustan los seres humanos. El pombero es malicioso.
y es un sujeto con un nivel de lascivia, de deseos y de ímpetus tremendo. Es una criatura que no debería de estar en una casa y es complicado. Es complicado alejarlo. De hecho, es bastante complicado. Muchas personas prefieren, por ejemplo en la zona de Misiones, darle regalos. Se pueden hacer muchos regalos. Y lo que se hace es que en la parte de atrás de la casa, donde ya comienzan los terrenos baldíos, los bosques, donde hay vegetación, se pone una pequeña mesita, nunca en el piso. En una pequeña mesita se le puede poner tabaco, miel, leche, pan recién horneado y polenda. Les gusta mucho la polenda. Así es que puede hacer todo esto. Si este duende se siente agasajado y tratado con respeto, es probable que se comporte bien con la familia y que incluso pueda llegar a ser un guardián. Imagínese usted tener un duende tan poderoso a su favor, a ver qué bandido se mete a robar. Por supuesto que no deje entrar a nadie que no sea de la familia. El problema es que cuando hay visitas puede ser una pesadilla. Golpea, tira, rompe, hace horrores el bombero. No es muy inteligente en muchos aspectos, y no entiende que los seres humanos nos visitamos y por lo tanto puede agredir a las visitas, así que es una pésima idea. Y algo muy importante es que si usted se sienta a platicar, nunca diga su nombre. Hable de él como el de allá afuera, como el de la tierra, el negro, pero nunca diga su nombre porque decir su nombre es llamarlo y viene, sobre todo en la zona de Misiones. Si usted está ahora mismo en Cataluña, no se preocupe, no pasa nada. O si está usted en Texas, en los Estados Unidos, no pasa nada, pero si usted está en la región del bombero, no lo llame porque viene. Ahora bien, ¿cómo puede evitar permanentemente que venga? Es muy difícil, pero hay una solución. Preparar una polenda con tierra y bendecirla. Al momento de prepararla, hacerle una bendición con la señal de la cruz, con dulce y todo, como si fuera una polenda de verdad, pero preparada con tierra. Se coloca en aquella mesita que le he comentado, destapada a mitad de la noche. Si el duende se la come, detestará esa casa y se irá para siempre. Si no se la come, prepárese, porque vienen días difíciles, y muy probablemente el duende regrese a hacer maldades todo el tiempo. Y se enfoca principalmente en los niños. ¿No me lo cree? Le voy a platicar una noticia. Esta noticia apareció en el año 2022, en abril. 2022, hace 2 años. Y es que en una comunidad que se conoce como Verón de Astrada, un niño de 3 años se perdió. Su madre estaba haciendo algo en el comercio que tiene, en el negocio que tiene. El niño le dijo, voy a jugar. Es una comunidad pequeña, segura completamente, todo el mundo se conoce. El chiquillo sale corriendo porque va a jugar al Capitán América, tiene su capa, una capita del Capitán América, y se pone a jugar y la madre lo está oyendo. Y luego lo ve que cruza para allá y piensa que va a ir a ver a sus primitos que están en la casa de junto. Tiene 3 años, es chiquito, no es muy grande. Pero cuando va a buscarlo, después de un rato, el niño no fue a la casa de sus parientes que está ahí junto. No fue para allá en absoluto. Entonces corre a ver en la casa de enfrente y en la casa de atrás y en cuestión de unos minutos todo el mundo está buscándolo. Por todas partes. No hay riesgo, ¿quién se lo va a robar? Están en un pueblo en donde todos se conocen y son muy cuidados, pero no está por ningún lado, empieza la desesperación, llaman a la policía. Piden ayuda, llegan los agentes de policía que amplían la búsqueda y todo el mundo se mueve hasta que de pronto suena el teléfono. En la comandancia de policía suena el teléfono, la persona contesta y es una mujer de una comunidad que se encuentra más allá, que reporta que tuvo que rescatar a un niño de una laguna. ¿Cómo? ¿Un niño? Sí, un niño pequeño. Vamos para allá. Los policías van para allá y, oh sorpresa, efectivamente es el niño. Es el chiquilín, el de allá de Verón de Astrada. El que se había perdido fue encontrado. El problema es que estaba a 3 o 4 kilómetros de distancia. Eso no podía ser. Un niño tan pequeño no camina tanto. Cuando le preguntan a la mujer que lo encontró cómo fue que lo encontró, ella les describe que escuchó a un perro ladrar insistentemente cerca de la laguna.
Cuando se asomó por la ventana alcanzó a ver que el perro jaloneaba algo como tratando de sacarlo de la laguna y ladraba frenéticamente, como pidiendo ayuda. Aquella mujer decide bajar a ver de qué se trata y se da cuenta que el perro lo que está haciendo es jalar la capa del Capitán América que lleva a aquel niño para intentar rescatarlo de la laguna. La mujer, sin pensarlo dos veces, se mete como puede y lo saca. El niño está bien, está vivo. Cuando llega la policía y lo secan y demás, la mamá le pregunta: ¿pero por qué estás aquí? Es que venía persiguiendo al Capitán América. ¿Cómo que al Capitán América? Sí, el Capitán América, y se metió a la laguna y yo fui a sacarlo. ¡Pum! Es cuando se dan cuenta. El niño había sido llevado por un bombero. Se lo había llevado. Lo había engañado. El bombero puede asumir formas también. Lo había engañado. Cuando siguieron el rastro del niño, porque la policía no se chupa el dedo y dijo: ¿cómo? Un niño de este tamaño caminar esa distancia sin que nadie lo viera, y se dan cuenta que el recorrido, para empezar, era un recorrido muy largo. En segundo lugar, había tenido que cruzar varios cercados, porque en el camino hasta la laguna había varias propiedades agrícolas cercadas. Había sorteado todo eso, había subido 2 o 3 cerros, había cruzado una carretera, una barranca y había llegado a la laguna. Pero además había hecho el recorrido en zigzag. Aquello habría tomado horas para una persona adulta. Y este chiquillo lo había hecho fácilmente y había llegado allá solo para meterse al agua y ahogarse. Por supuesto, la madre estaba espantadísima. Lo llevaron al hospital, en el hospital lo revisaron, le dieron un baño de agua caliente, un antiparasitario por si había tomado algo, y lo mandaron de regreso a casa. Y de regreso a casa lo tuvieron que llevar a bautizar nuevamente, porque, a decir de la gente del pueblo, el duende se lo quería llevar puesto que no estaba bien bautizado. Y era una venganza. Probablemente el duende había estado jugueteando por ahí y no le habían dado un regalo, o alguien lo había llamado en alguna noche de viento y no le había puesto su regalo. Porque hay otra cosa que nunca debes hacer, y es que jamás prometas nada al bombero, porque el bombero es tramposo. Y si tú le dices: si me das 5 vacas, te voy a dar por un año regalos, él te va a traer 5 vacas de juguete. O te va a traer 5 vacas que él mismo hizo con huesitos de maíz y patitas. Y va a decir que esas son las vacas. Es tramposo. Y siempre exige más de lo que le prometiste. Así es que nunca lo prometas, porque si cobra venganza te puede matar un niño. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, ya para despedirme, solo quiero mandarle una felicitación muy grande a nuestra amiga Alicia Jiménez. Una persona que siempre está cerca de este programa, que siempre nos está acompañando, apoyando al canal, algo que le agradecemos mucho, y por ello le mandamos un gran abrazo. Y también quisiera compartir algunos otros mensajes. Permítame usted, por favor. Muchas gracias. Para Drox, nuestro amigo que siempre anda por ahí, para Monse, también que están cumpliendo años, Drox, Monse, María del Carmen, Joana Díaz. Hombre, una felicitación muy grande. Me uno a la fiesta, les mando un abrazo. Ojalá y le estén pasando muy bien. Para Margarita Villarreal, que tienen 6 años de casados, están celebrándolo. Les mandamos un abrazo también. Jeremías Escobar, siempre nos ve y nunca lo he saludado. Hombre, qué mal. Lo siento mucho, Jeremías. Y mañana además es su cumpleaños. Caray, pues hay que mandarle un fuerte abrazo a Jeremías. Muchas gracias por acompañarnos, Jeremías. Gina se está recuperando de una cirugía. Yo sé que va a estar muy bien. En cualquier momento va a quedar como nueva. Le mando mis mejores deseos y un fuerte abrazo. La Polilla Curiosa. Es su primer en vivo. Bienvenida. Blanca Darnell, desde Miami. Samantha Solís, que está muy orgullosa de sus papás que nos ven. Les mandamos un abrazo a ellos también. José María Rico está solo en medio del campo de madrugada oyendo el programa. Espero que no esté a mitad del campo en Misiones. Y si está ahí, le sugiero que no piense mucho en el bombero y no se le ocurra decir su nombre. Y si está soplando el viento y usted está en Santiago del Estero, cierre bien la puerta. No sea que llegue por ahí el alma mula. Buenas noches. Y que descansen en paz.